Bueno, mis queridos hermanos, vamos a cerrar los ojos y a comenzar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, y tu poder quien nos dirija para poder aprender de forma clara, Señor, verdades en la Biblia que nos ayuden a poder defender con mayor, Padre, rapidez y también, Padre, con confianza en ti, las verdades que dice la palabra frente a la gente que no cree y que es incrédula, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sale pues, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. Ahí tienen Génesis 8:22, a la de 3 lo ven todos juntos. 1, 2, 3. Y mientras la tierra permanezca, la semilla y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche no cesarán. Génesis 8:22. El tema de hoy, estamos próximos a terminar, viene la uniformidad de la naturaleza y es uno de los 4 temas que tienen que dominar como buenos apologetas de la palabra para cuando ustedes hablan con un inconverso. De tal manera que vamos a ver problemas serios de 4 áreas importantes con respecto a la cosmovisión del incrédulo. Ya estudiamos lo que es una cosmovisión. Ya estudiamos lo que la Biblia nos dice acerca de defender la verdad y sobre todo también ya estudiamos el método de apologética presuposicional de cómo dar respuesta a los necios. Ya tenemos armas para poder ahora sí a platicar con alguien que no sea creyente y dirigirlo hacia el origen de su necedad. Pero nos falta entonces la clave, que son 4 áreas que podemos percibir en la gente incrédula, que nosotros podemos hablar con ellos y dirigirlos hacia lo ilógico que es su postura. La primera la vimos hace como un mes, que era la moralidad. ¿Te acuerdas del problema de los absolutos de la moral? Si ellos no tienen a Cristo y la Biblia como verdad, no pueden justificar lo que es moralmente bueno y lo que es malo. Nosotros sí podemos. Y ese es un punto débil. El segundo punto es la uniformidad de la naturaleza. El tercer punto es los universales y las leyes. Y el cuarto es la dignidad humana. Apuntamos esto en su libreta, lo ponemos también en la Biblia porque son 4 áreas que tenemos que dominar para poder atacar la cosmovisión del incrédulo. De esta manera podemos desestabilizarle y hacerle entender que la palabra de Dios es la única verdad. 4 áreas que cualquier ateo, incrédulo, musulmán o gente contraria a la fe cristiana tiene problemas para poder explicar y donde el cristiano tiene oportunidad de compartir la palabra de Dios. Bueno, continuamos. Las complicaciones en estas áreas reducen la cosmovisión incrédula a la absurda irracionalidad. Pero eso es importante que comprendas estos asuntos. Recuerda que el argumento de la fe cristiana es la imposibilidad de lo contrario. Un cristiano cuando empieza a hablar con una persona incrédula, lo que le tiene que demostrar es que lo que la persona incrédula cree es imposible. ¿Y cómo lo va a explicar? Precisamente con áreas y con debilidades dentro de la cosmovisión del incrédulo. Primera pregunta, ¿cómo es que se relaciona la idea de universo con la noción de uniformidad de la naturaleza? Respuesta, el que vivamos en un universo significa que existimos en un sistema ordenado, unificado y único, compuesto de muchas partes diversas. ¿Todos lo creemos? ¿Alguna vez en biología o en física llevaron el estudio del universo? El universo es un todo que está unificado en sistemas y funcionan a la perfección, ¿no? Estas partes funcionan juntas, coordinadamente, como un sistema predecible, racional y completo. ¿Te habías puesto a pensar esto? El universo siempre funciona y de tal manera que funciona podemos llevar nuestras actividades de forma cotidiana. Bueno, eso no lo puede entender un incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo parte de otra cosmovisión. Vamos a dejar aquí esta parte, quiero que otra vez quede la palabra universo. Universo, uni quiere decir uno, es muy distinto a multiversos, es muy distinto a lo que la gente le llama también que pueden existir distintas realidades, distintos universos paralelos. Si ustedes han visto muchos de las series de lo que termina pasando en Marvel y sus películas, hablan de que hay 14,000 universos y que también en otros lugares como Dragon Ball también dicen que hay muchos universos donde gobiernan distintas deidades y se inventan cualquier tipo de cosas y creencias que no es la realidad en la que estamos viviendo. Explica el significado de la uniformidad de la naturaleza. Uniformidad quiere decir esto, formidad quiere decir forma y uni quiere decir uno. El universo tiene una forma y esta forma se debe de explicar de manera clara utilizando los elementos básicos involucrados. Respuesta. La uniformidad es válida en todo lugar. El carácter del universo material es tal que funciona de acuerdo a una regularidad discernible, ¿cierto o falso? Podemos observar el universo y siempre funciona de la misma manera la órbita que le da la vuelta al Sol.
La Vía Láctea funciona de la misma manera, los demás planetas se siguen moviendo de la misma forma, en el mismo lugar sigue la constelación de Orión, en el mismo lugar sigue la constelación de Andrómeda, o hay cambios cada día, cada mes, cada año. Podemos darnos cuenta que el universo se mantiene y se sostiene. Bueno, continuamos, chicos. Las leyes naturales que operan en un lugar del universo operarán uniformemente por todo el universo, de tal manera que la misma causa física producirá bajo circunstancias similares el mismo resultado en donde sea. Ahí les va. Las leyes de la física, las leyes de la gravedad, las leyes que rigen en el universo, ¿solamente funcionan en este sistema solar o funcionan en todo el universo? ¿El universo es uniforme o es distinto? Es muy interesante esto porque Dios hizo todo el universo y lo hizo con leyes y normas que lo sostienen y lo mantienen. Y nosotros podemos observar que en su sabiduría y en su infinito conocimiento persiste. Dense cuenta cómo el universo, que es tan vasto y tan enorme, está perfectamente coordinado y orientado, que de tal manera uno puede observar que es uniforme y que se sostiene. 2. La uniformidad es válida en todo tiempo. Podemos esperar que el futuro sea como el pasado, mientras que las leyes naturales no cambien con el tiempo. Es decir, tenemos confianza los cristianos que mañana el sol va a salir y que podemos hacer nuestras actividades como todo domingo, como lo hicimos hace 7 días, como lo hicimos hace 20 días, como lo hicimos hace 4 años, hace 10 años, hace 200 años, hace 1000 años, hace 3000 años. ¿Podemos confiar en eso? ¿Sí o no? Sí. O mañana se acaba el universo y entonces el universo se comprime de tal manera que desaparecemos. La Tierra va a dejar de girar porque se le acabó la pila. La Luna se va a estrellar contra la Tierra. Marte va a venir y va a chocar contra el Sol. El Sol va a explotar. ¿Qué piensan de eso? Distintos escenarios de los cuales el cristiano descansa en ¿qué? Algo tan sencillo, mis hermanos. Nosotros ya estamos haciendo planes para mañana, para dentro de un mes, dentro de un año. ¿Y por qué? Porque confiamos en que el universo va a seguirse manteniendo con las mismas reglas. ¿En qué consiste un día? Un día consiste en 24 horas en nuestro tiempo, que es lo que la Tierra tarda en darle rotación a sí misma. ¿Qué pasa si de repente hay un fuerte sismo y la Tierra ya ahora hace 23 horas o hace 25 horas? ¿Es posible? ¿Qué pasa si un meteorito como la película de Armagedón viene e impacta a la Tierra de tal manera que se sale de rumbo y ahora en vez de hacer un círculo alrededor del Sol empieza a ser un cuadrado, yo que sé, un hexágono? Pónganle ustedes la idea de lo que pasa. ¿Cambiaría esto directamente la forma en la que vivimos en la Tierra? Claro, porque de entrada si le damos la vuelta en cuadrado en vez de hacer una elipse como lo tiene alrededor del Sol, pues obviamente las estaciones cambiarían, ¿no? Si ustedes han estudiado esta parte de las estaciones tienen que ver directamente con cómo circula la Tierra alrededor del Sol, de tal manera que en estos periodos que estamos más cerca del Sol se siente muchísimo más calor, mientras que en el invierno nosotros nos alejamos más del Sol, de tal manera que el frío es un poco más intenso. Es muy interesante cómo está diseñado el universo, cómo es que nuestra vida, si va a llover, si no va a llover, nos quejábamos esta semana de mucho calor en todo el país, pero no entendemos que todo esto está diseñado en el poder de Dios, que se cumplen ciertas normas y ciertas leyes. Continuamos, chicos. Por consiguiente, aún los cambios en el universo provocados por eventos supermasivos como la explosión de supernovas, ¿alguien sabe lo que es una explosión de supernova? ¿Cuándo explota una supernova? Cuando muere una estrella. La explosión de lo que pasa, que de hecho es muy interesante dentro de la física y todo lo que estudia el universo también, el observar los famosos telescopios de Hubble, que dicen que ahorita nosotros estamos observando estrellas que tal vez ya no existan. ¿Te habías puesto a pensar en eso? La velocidad de la luz, ¿de cuánto es? 300 kilómetros por segundo. De tal manera que nosotros nos volteamos a ver al cielo y estamos viendo ahí brillando y parpadeando la estrella, que tal vez ya no exista porque está tan lejos que en lo que nos está llegando la luz ya tal vez explotó esta supernova. Aún así, mis queridos hermanos, aunque exploten las supernovas, aunque se hagan agujeros negros, aunque haya 20.000 cosas en el universo, Dios sigue sosteniendo la uniformidad porque Él es quien sostiene este universo. Eso es muy distinto con el ateo, ¿no? Vamos a ver, o con el que no cree, el incrédulo. Entonces dice, si se colisionan galaxias, ¿es posible que colisionen galaxias? ¿Qué es una galaxia?
Una galaxia es todo un conjunto de sistemas solares, ¿no? Donde hay distintas estrellas, planetas alrededor, pueden colisionar, que se junten de tal manera que choquen. Sí puede pasar, se ha comprobado con la ciencia que eso pasa, pero eso va a cambiar lo que nosotros estamos viviendo. Continuamos. Además son predecibles porque la distancia en la cual se van uniendo se puede medir y decir dentro de 20,000 millones de años va a colisionar esta galaxia con esta otra galaxia. Y lo podemos medir en física, ¿no? Siendo gobernados por la ley natural. ¿Qué es la ley natural? La naturaleza por sí misma tiene leyes. Una pregunta básica: ¿por qué no caemos en medio del espacio? ¿Y por qué no todos los planetas como canicas empiezan a girar y el Sol cambia de posición si no hay algo que lo sostiene? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Por qué no caemos tan rápido y otra galaxia sube tan rápido y choquemos las dos al mismo tiempo de tal manera que desaparezcamos en el universo? En la próxima semana, que tú tenías pensado ahorita ver la película de los Avengers, ¿no? ¿Puede pasar en una lógica que no confíe en la Biblia? Claro. Pero le preguntas al inconverso: ¿qué vas a hacer dentro de un mes? Y el inconverso y el incrédulo ya te dijo qué va a hacer dentro de un mes. De tal manera que él confía en que va a llegar dentro de un mes y las cosas van a ser iguales. ¿Cómo explicas dentro de la cosmovisión incrédula que esto puede pasar? El cristiano está bien confiado en las Escrituras y lo que acabamos de leer al principio de la conferencia, de que las cosas se sostienen a través de Dios y que Él ha dicho que esto no va a variar. Pero el incrédulo van entendiendo dónde está el argumento, donde lo pueden pescar y donde pueden ustedes de manera clara encontrar el error en su cosmovisión. Continuamos. Estas leyes mantienen la verdad en todo tiempo, desde el pasado hasta el futuro, de tal manera que nosotros podemos confiar que cada año ha tenido 365 días, que ha habido las 4 estaciones del tiempo, que ha habido más de 3,000, 6,000 años registrados en la historia, y podemos registrar muchas cosas que la Biblia nos dice, tan solo con el estudio de la palabra de Dios. Tercera pregunta, mis queridos hermanos: ¿por qué es la uniformidad de la naturaleza importante para la experiencia humana y para la ciencia? Respuesta: la ciencia y la experiencia humana son absolutamente dependientes de esta uniformidad, porque sin ella no pueden inferir eventos pasados, lo que podemos esperar bajo circunstancias parecidas en el futuro. Ahí te va. Los científicos, por ejemplo, aquellos que creen en la ley de la gravedad y te la enseñan en física, ¿cuál es la velocidad de la ley de la gravedad? Ellos le dicen ley de la gravedad porque están seguros que el día de mañana en cualquier parte del mundo va a seguir siendo la ley de la gravedad 9.81 metros por segundo, en cualquier lugar si lo tiras en un ambiente sin resistencia al aire. Ellos están convencidos. ¿Y por qué están convencidos? Porque han hecho miles de tiempos el mismo experimento y les ha dado el mismo resultado. Para que la ciencia funcione, para que el científico, tu profesor, tu conocido diga que cree en la ciencia, tienes que considerar que el universo va a mantener una uniformidad. Si el día de mañana el centro del universo empieza a girar y empieza a perder potencia y empieza a perder esa fuerza gravitacional, entonces sus resultados cambiarían impresionantemente y su ley no nos serviría. Y esta ley de gravedad no nos serviría para mandar cohetes a la luna, para mandar satélites, porque gracias al estudio de las leyes científicas y del universo que Dios ha dado, podemos calcular cuánto es la resistencia de la atmósfera y de la gravedad para poder mandar instrumentos afuera de la estratosfera. ¿Te habías puesto a pensar eso? Lo increíble que es el universo y lo increíble que son la uniformidad del mismo. Bueno, continuamos. La ciencia física requiere absolutamente de la habilidad de predecir la acción futura de entidades materiales. La experimentación científica, teorizar y predecir serían imposibles donde hubiera naturaleza no uniforme. ¿A qué nos referimos con naturaleza no uniforme? Te vas a un lugar del espacio y de repente quieres echar a andar tu traje de astronauta, le aprietas las bolsitas de aire para que te puedan empujar y resulta que ahí no se cumplen las leyes del universo. Que ahí de alguna u otra manera el universo es como gelatinoso en vez de ser espacio vacío. Si eso llegase a pasar, entonces las leyes con las cuales se desarrolla la ciencia para poder ser astronautas en el espacio no funcionarían. Ha habido muchas películas de tecnología, no sé si les gusta, la última que vi se llamaba Pasajeros, no sé si ustedes la vieron. Una película muy interesante acerca de querer viajar a través del espacio. Pero todas estas películas de Hollywood incrédulas tienen que reconocer en el fondo de su cosmovisión que confían que en el universo se mantienen las mismas leyes científicas.
Si no, no funciona esto. Continuamos, mis hermanos. La investigación científica solo es posible en un sistema unido, coherente, racional y ordenado. ¿Cuál es la investigación científica, mis hermanos? ¿Se acuerdan que en la escuela les han enseñado el método científico? El método científico consiste en observar, experimentar, comprobar, apuntar y repetir, ¿no? Y lo haces una y otra y otra y otra vez. Y después de muchas veces puedes sacar leyes de cómo funciona el universo. Todos podemos sacar leyes a través de cómo viaja la luz, podemos sacar leyes a través de la gravedad, del agua, a qué temperatura hierve. ¿Por qué? Porque el universo tiene leyes que son generales. Dios así lo construyó. La ciencia no puede existir si algo cambia. Si de repente, en vez de decir que podemos ir hacia el futuro, nosotros el día de mañana nos levantamos y vamos hacia el pasado, eso quiere decir que hay una incertidumbre total en las leyes de la naturaleza. ¿Te imaginas levantarte y que el día, en vez de transcurrirlo hacia adelante, vayas hacia atrás con todo lo que ya viviste? ¿Habría confianza en este universo? ¿Podríamos hablar de ser niños y de ser adultos? Y el día de mañana, pasado mañana te levantas y estás en el futuro, y el día de pasado mañana viajaste de nuevo a tu niñez. ¿Te imaginas un universo así? O un universo de repente donde tú creces y tienes una mano de chango y tienes un pie de león, bueno, una pierna de león. ¿Qué pasaría en tu cuerpo? Completamente no podríamos confiar. De repente estamos hablando y al otro día ya no hablamos, sino que empezamos a escupir fuego por la boca. Si eso pasa, es un mundo fantasioso, no es un mundo con leyes uniformes. Parece ridículo pensar esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que exista uniformidad en el universo? Si la realidad fuera accidental y desordenada, no tendríamos leyes científicas básicas gobernando y controlando varios fenómenos. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes como la gravedad? Cuando quiere llover, ¿hacia dónde se iría el agua? Hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios médicos hacen experimentos controlados para crear procedimientos y medicamentos que curan y prevenen enfermedades y demás. Los laboratorios, para poder generar nuevas medicinas o para generar nuevos inventos, necesitan que las leyes científicas sean una y otra vez reproducibles. Si esto no llega a pasar porque el universo cambia, entonces no puede haber ciencia. Y si no puede haber ciencia, todo el mito de la educación científica se viene para abajo. Continuamos. Todos asumen la uniformidad de la naturaleza. De otra forma, no podríamos saber que la gravedad nos mantiene en la superficie de la Tierra, que la inercia podría provocar que estuviéramos en reposo hasta que una fuerza se aplicara, que el sol saldría mañana, que comer le daría energía a nuestros cuerpos, y así sucesivamente. Todo esto se aplica al universo creado por Dios, mis queridos hermanos. Continuamos. Las leyes de la naturaleza son consideradas por los científicos una verdad, nunca son contradichas. Universales, aplican en todo el universo. Absolutas, nada las altera, y sencillas, pueden ser expresadas en fórmulas matemáticas. ¿Te acuerdas de una fórmula matemática? La velocidad es igual a... Distancia sobre tiempo, muy bien. Y el tiempo es igual a... A ver, mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta que si Dios crea todo el universo, como dice su palabra, de manera clara, Él tuvo que crear la velocidad, tuvo que crear la distancia, tuvo que crear claramente que nosotros comiéramos, tuvo que crear los procesos químicos y biológicos para que nosotros pudiésemos desarrollarnos? La mente de nuestro Dios y cómo constituye la inteligencia del universo es asombrosa por donde lo quieras ver. Asombrosa. El que haya generado estaciones, el que haya generado edades, el que haya generado crecimiento celular, el que haya generado que nos podamos reproducir, o sea, por donde tú lo veas, hay una ciencia detrás que es la mano de Dios. Es lo bonito de ser científico, de que puedes confiar en este universo que Dios ha creado y que ha generado leyes y que le ha dejado a la gente que los descubra. La palabra de Dios dice que de Dios es encubrir un asunto, pero que de reyes es encontrar la solución a lo que Él ha hecho. Y el encontrar las leyes que rigen en la naturaleza y que nos ha permitido un gran avance. Tan solo saca el celular que traes y dime cuánta ciencia no hay en ese celular.
¿Cuánta programación no existe ahí? ¿Cuánta electricidad no existe ahí? ¿Cuántas ondas electromagnéticas no existe ahí? ¿Cuánto flujo de información no existe ahí? ¿Cuántas cosas están en la palma de tu mano? Ahora más que nunca, mis hermanos, tú tienes el poder de una biblioteca al pulso de tu mano. Nada más le das clic, le pones crédito, accedes a Google y encuentras lo que quieras. Hasta información falsa. ¿Te habías puesto a pensar en eso? El internet, que muchos de nosotros se ha vuelto algo básico para nuestra vida, ¿sería posible si las leyes de la naturaleza no funcionaran? Claro que no. El internet está constituido a través de una compleja gama de sistemas electrónicos y sobre todo de comunicación que actualmente han hecho que nuestra vida sea sumamente cómoda con lo que eran 6.000 años atrás. ¿Y el ser humano es un mejor ser humano o peor ser humano? ¿Se dan cuenta entonces? Cualquier persona incrédula tiene que reconocer que la uniformidad y la cosmovisión funcionan por algo que él no puede explicar. Es ahí a donde vamos a llevar la apologética, ¿no? 4. Establece el desafío apologético que debes presentar al incrédulo en lo que se refiere a la uniformidad de la naturaleza. Respuesta. Debemos preguntarle al incrédulo, ¿qué cosmovisión esperaría de manera razonable que las conexiones al azar funcionaran uniformemente en todo el universo o que el futuro fuese como es el pasado? A ver, yo hablo con un incrédulo y él dice que no cree en la Biblia, y muy bien, dime de manera razonable cómo es que tú me puedes explicar que las cosas del día de mañana van a ser igual que el día de ayer. Y él te diría, es que hemos vivido muchos días así. Y tú le tienes que decir, pero de todas maneras, si no hay certidumbre, ahorita se acerca la galaxia de Andrómeda y nos va a colisionar y vamos a explotar, y de repente va a haber una luz en todo el universo y va a dejar de existir el tiempo. O sea, no hay nada que te garantice el futuro si tú no me puedes explicar qué es lo que lo sostiene, que haya uniformidad en todo el tiempo. Explícamelo. Lo pones en un aprieto. Se da cuenta que entiende que hay leyes de la ciencia, le gusta el internet, le gusta la lluvia, le gusta comer, pero no te puede explicar qué es lo que hace que las cosas funcionen. Jaque mate. Primera situación, ya lo pusiste, ahora sí, alfil a rey y caballo también a rey, ¿no? Ya no puede escaparse de ahí, ¿no? Continuamos. Estamos preguntándote, le vas a decir, en otras palabras, ¿qué cosmovisión hace que la experiencia humana sea inteligible? Inteligible significa comprensible y que la ciencia sea posible. Tú que eres muy científico y que no crees en Dios, ¿cómo explicas que tu ciencia puede existir a través de que las cosas sigan siendo lo mismo día tras día? ¿Cómo explicas que tu mente siga hablando el mismo lenguaje y no divague tu cerebro por 20.000 lados? Porque de otra manera estamos hablando del universo de Star Wars, donde todas las cosas pasan y que es lo que se terminan teletransportando y 20.000 cosas que la gente se inventa en su mente, pero que no ocurre en el mundo científico y físico que Dios nos ha creado. 5. El incrédulo argumenta que el método científico opera bajo las bases de observación y experiencia. ¿Cierto o falso? Cuando te enseñan el método científico te dicen, confía en tus 5 sentidos, observa. ¿Y qué más te dicen? Saca el método y la experiencia te va a dar la respuesta. ¿Cómo presenta esto un problema para que el incrédulo pueda defender su cosmovisión? Muy fácil, ya te expliqué la primera. Es una pregunta directa de ¿cómo me explicas qué cosmovisión puede explicar la uniformidad de la naturaleza? Segundo, primero, nosotros no tenemos experiencia del futuro porque aún no sucede. ¿Cómo puedes estar seguro que mañana va a haber un día tranquilo con que va a salir el sol si mañana todavía no ha pasado? No has tenido la experiencia del mañana para poder decir que va a ocurrir. Pregúntele de manera clara al científico, ¿cómo puedes confiar en que mañana, dentro de un mes, va a seguir pasando todo si tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana? Si todo para ti fue al azar, ¿cómo sabes que mañana el azar no va a cambiar de lo que tú crees? Explícamelo, ¿no? Continuamos. ¿Cómo podemos predecir que el futuro? Dice, por lo tanto, en este método científico basado en la experiencia, ¿cómo podemos predecir que el futuro será como el pasado, de tal forma que podamos esperar que los experimentos científicos sean válidos?
El día de hoy, 100 grados Fahrenheit es cuando lo mide el termómetro. El día de mañana, ¿qué pasa si el mercurio cambia su composición? ¿Qué pasa si el agua cambia su composición? ¿Qué pasa si de repente el cielo ya no es igual y ahora es más frío? ¿Qué pasa si ahora es más caliente? Realmente podemos tener la seguridad que mañana 100 grados Celsius son 100 grados Celsius. ¿Cómo lo explica el incrédulo? Bueno, no te puede decir que es por experiencia, porque él no ha vivido el mañana. Ellos ocupan, por ejemplo, Bertrand Russell, un ateo que ha generado muchos libros en Oxford. Él dice, bajo el principio de la inducción o el problema de la uniformidad, él reconoce que los ateos no pueden dar respuesta al futuro porque no lo conocen y sería contradecirse a sí mismos que viven el mundo real y la experiencia sensible. No han vivido el mañana, entonces no pueden hacer aseveraciones del mañana. Entonces te dicen, lo que muchos podemos hacer es deducir o generar inducción a través de pensar que como lo que hemos vivido ha estado todo tranquilo, el día de mañana va a volver a seguir siendo lo mismo. Y hasta ahí se queda. Pero entonces el cristiano solamente le empuja y dice, pero ¿estás de acuerdo que no tienes confianza para poder decir que el día de mañana sea igual? Porque todo es azaroso y sin sentido. Y jaque mate. Ya van 3, ¿no? Ahí ya el pobre ya está viendo la hora, ya quiere irse, ya nos dice que no entiende, porque ya le diste en el clavo que aquella persona que cree en la ciencia, pero que no puede justificar lo que está detrás de la ciencia y la uniformidad de por qué se mantiene el ambiente, empieza a sudar y a respirar, ya no sabe qué contestar. Los más grandes ateos le evaden esta pregunta. ¿Por qué? Porque es un jaque mate a la cosmovisión, mis queridos hermanos. Tampoco es posible observar y experimentar el método científico. El día de hoy, fui a la universidad 4 años y me dijeron que la ciencia se hace a partir del método científico. Pero ¿qué pasa si el día de mañana el azar cambia y de repente entonces el sol explota y ya la ciencia ya no se puede medir, deja de haber gravedad, deja de haber leyes científicas? Lo que me estás enseñando ahorita me sirve para mañana, para dentro de media hora, para dentro de 30 segundos. ¿Cómo lo explican los mismos académicos? El cristiano la tiene fácil. Versículo bíblico que acabamos de empezar. Dios controla el universo y mientras Él exista, las cosas seguirán pasando. Continuamos. La validez del método de ellos es presupuesta. ¿Por qué el método científico es presuposición? Porque ellos tienen que aceptar que el día de mañana va a seguir funcionando su método, aunque no lo puedan garantizar. Es muy difícil un científico con estas preguntas que estamos dando el día de hoy, lo que es la uniformidad de la naturaleza, no puede dar respuesta a que su método es el método correcto, porque ni siquiera puede confiar en que mañana realmente el día sea de 24 horas, no puede confiar que el día de mañana esté vivo, no puede confiar el día de mañana que su corazón siga latiendo, que no se transforme en un T-Rex o yo qué sé, ¿no? Pónganse a pensar todas las cosas ilógicas que surgen de la cosmovisión de un incrédulo al quitar a Dios de la creación del universo. ¿Sí? Si un ateo que lee la Biblia le saca que el Josué le dijo Josué, el sol detente, y el sol se detuvo. Así es. Se paró. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia donde dicen, y creo que hay hasta una parte circulando en el Face, que científicos han probado que falta un día, ¿no? Bueno, y no solamente eso por ejemplo para nosotros es un milagro. ¿Qué es un milagro dentro de la cosmovisión del cristiano? Un milagro es cuando las leyes naturales para las cuales Dios ha constituido el universo se rompen. Ejemplos, cuando Cristo resucitó, rompió completamente el ciclo biológico de la muerte. Alguien muere y es imposible regresar a la vida y menos 3 días después. Jesucristo rompe esas reglas y hace un milagro para los ojos de las personas. Que una persona pueda atravesar las paredes, como en el caso de Jesucristo cuando estaba resucitado y que lo marca la Biblia y los testigos, es un milagro, sí que es un milagro. Se rompe de manera clara las leyes de la naturaleza. Díganme otro, por ejemplo, otro milagro que venga en la Biblia de manera clara, la multiplicación de los peces. Caminar sobre agua. ¿Qué otro? Parar la promesa. Bueno, nosotros tenemos bien claro lo que es un milagro. ¿Y el cristiano cree en milagros? Porque ¿quién tiene el poder de cambiar las leyes naturales? El que creó el universo. Es más, estas leyes están diseñadas para darle la gloria a Dios mismo.
Entonces, cuando se para de manera clara el sol, para nosotros es un milagro. Una persona no cristiana, no creyente, no puede creer que el sol se haya parado. No porque lo dice ahí. Y entonces tú le puedes decir de manera clara, bueno, entonces tú no crees en milagros. Y te va a decir, no, yo no creo en milagros. Ok, ¿cómo es que estás aquí? Y entonces, ¿qué te va a decir? No, pues estoy aquí, ¿por qué? Por azar, porque de repente de la nada hubo una explosión y de esa explosión salieron partículas y de las partículas nos volvimos lagartos y de los lagartos hablamos con simios y desarrollamos un buen de lengua así. La idea, ¿cómo confiar? ¿Cómo? Es que a ese punto va, ¿cómo podemos confiar en nuestras ideas? ¿Cómo podemos confiar en nuestra lengua? No podemos confiar en nada si aceptamos que hay azar detrás de este universo. Con la evolución también, ¿no? La evolución, y es más, la evolución le dirías, eso es una serie de milagros improbables, que un animalito cambie, llegue a pensar, se llegue a reproducir, se vuelva a ser humano, se vuelva hembra, es tener más fe que la fe que la Biblia requiere. Pero el ateo o el incrédulo, al quitar a Dios de la ecuación, se queda con una fe muy distinta. Y para allá vamos, ¿no? Pero también dice, ¿no?, de que si ya pasó la evolución, volverá a pasar. Ah, sí, que si ya pasó la evolución, ya paramos, ya, bueno, de entrada seguimos teniendo changos, seguimos teniendo todas las cosas y nunca hemos visto que un chango de repente deje de ser chango. Y te dicen, es que esto pasó con miles de millones de años. Bueno, ¿dónde están esos animales de hace miles de millones de años que ahorita sigan evolucionando? No, pero es que ya vean, la piel está cambiando. No, eso es adaptación. No confundamos evolución con adaptación. Evolución es dejar de ser lo que eras y pasar a ser otra cosa completamente distinta. Ninguna célula, ningún código. Bueno, ya les he explicado en otra conferencia que esto se vino abajo cuando descubrieron el ADN. El ADN tiene encriptado todo lo que nosotros necesitamos y características para podernos reproducir de la misma forma. Y el ADN del ser humano es completamente distinto al de cualquier otro animal, de tal manera que no provenimos del mismo ADN. Eso no cambia, esa discusión se vino abajo, la de la evolución, pero no lo quieren enseñar en los colegios porque la idea detrás de la cosmovisión incrédula es quitar a Dios como la mente maestra, creador y sustentador del universo. Muy buenas preguntas, chicos, a esto es a lo que yo iba. La uniformidad de la naturaleza es un punto muy bueno cuando tú tienes que tratar en el ámbito científico, sobre todo biológico o físico. Inclusive los que están en el ámbito de ingenierías y las matemáticas es un pensamiento abstracto que nos enseña a poder expresar fenómenos que ocurren en la realidad. Por eso son universales, pero no funcionan si no funciona el universo de la misma forma. Y el que cree en el azar y quita a Dios de la ecuación no puede decirte que mañana va a ser igual al día de hoy. Y hasta acepta que los números son absolutos también, ¿no? Así es, de hecho, Bertrand Russell dice, sí conocemos el futuro pasado. Esto me habla de X-Men, ¿no? Ya me van a sacar aquí todo. No, los días del futuro pasado no se los inventó X-Men. Déjame decirte qué consisten los días del futuro pasado. Consiste en que como hemos vivido varios días, podemos decir que el futuro en aquel entonces ahora nos es pasado. ¿Sí entienden esa idea? Es decir, como vivimos la semana pasada, el martes, nosotros podemos decir que el martes, que el día lunes de la semana pasada era futuro, para nosotros ahora es un futuro pasado. Pero cuando hablamos de un futuro, o sea que no lo hemos vivido el siguiente martes, ahí sí tenemos problemas para poder decir que las leyes de la uniformidad son las mismas. Podemos decir que se han cumplido en el pasado, por experiencia, porque lo vivimos, porque estuvimos ahí, pero en donde no hemos estado, no podemos. Y eso lo reconoce el ateo mayor que es Bertrand Russell. Y él dice, tenemos que seguir trabajando aquí, ¿no? ¿Y cómo lo resuelve? Lo resuelve diciendo nada más, bueno, eso depende de cada individuo y cómo quiera ver las cosas. Relativismo, humanismo, ¿no? Pero obviamente ahí está una gran debilidad en la cosmovisión no creyente. ¿Qué problema surge en la cosmovisión del incrédulo cuando afirma que sabe que el universo es uniforme? Imaginémonos, ya te lo llevaste a la plática donde él no puede quejarse de que hay uniformidad en el universo. Es decir, tienes razón, yo he dedicado mi vida a estudiar ciencia y siempre he visto que el universo es el mismo. Respuesta: ¿cómo sabemos con certeza que el universo es un hecho uniforme? ¿Ha investigado el hombre cada uno de los aspectos del universo, desde cada una de sus más pequeñas partículas atómicas hasta la más lejana de sus galaxias y todo lo que existe en medio de eso para hablar con autoridad?
Cuando el hombre se refiere al universo, conoce el universo o conocemos una parte pequeñita de todo lo que es el universo. Tenemos autoridad de hablar del universo cuando tal vez lo único que conocemos son las ondas que hemos mandado más allá de Plutón. Y hasta ahí. Siguiente, ¿tiene el hombre un conocimiento exhaustivo acerca de cada partícula de la materia, cada movimiento en el espacio y cada momento del tiempo? ¿Tenemos esa capacidad? ¿Saben todas las partículas que existen, todos los elementos que hay en el universo, o solamente la tabla periódica de los elementos que tenemos en la Tierra? Y aún así hacemos ciencia. O sea, el hombre tiene un ego tan grande que dice que lo que ha descubierto aquí se aplica en varios lugares del mundo. Hay una película que se llama Interestelar, no sé si la han visto. Es una película un poco profunda en temas de ciencia, donde marca que llegan a un viaje donde hay un agujero negro. ¿Saben lo que es un agujero negro? Cuando hay un cuerpo que tiene mucho peso, toda la dimensión del universo se dobla, de tal manera que entonces empieza a traer todo al centro de ese agujero negro. Entonces, ¿qué termina pasando? Se supone que ellos andan buscando, creo que planetas, o algo así, no me acuerdo también de la trama, pero entonces se acercan a un planeta que está muy cerca del agujero negro y se dan cuenta que ahí se distorsiona la realidad del tiempo. Que el tiempo en el planeta Tierra tiene que ver con la vuelta de la Tierra al Sol en determinadas ocasiones, pero ahí en el agujero negro, donde están en el borde de caer, el tiempo va mucho más lento. Entonces, cuando tú aterrizan ahí y se sientan, resulta que una hora ahí han sido como 3 años o 5 años en el mundo humano. Y hacen sus investigaciones, pero en lo que pasan las cosas, creo que era un planeta que tenía agua, algo así era lo que trata la película. Cuando salen de ahí y regresan a la Tierra, ya las personas que ellos conocieron, es decir, la hija del astronauta, ya tenía 80 años. De tal manera que esta película nada más te da un pequeño esbozo de lo que es el tiempo en nuestro contexto. Nosotros medimos segundos, medimos horas y medimos días conforme a qué. ¿Nuestro tiempo en qué se basa? Días. Se basa en la rotación de la Tierra. Pero si nos vamos a Júpiter, ¿Júpiter tiene otro día? ¿Es distinta su rotación? Claro. ¿Mercurio es distinta su rotación? ¿Los años en Mercurio son más rápidos que en la Tierra? Si Marte, que es el planeta que nos queda más cerca, cambia impresionantemente las condiciones. Júpiter cabe, si no me equivoco, como 6 planetas Tierra o más, no me acuerdo. Ahora, Saturno, los anillos que tiene alrededor cambian las condiciones. La atmósfera es una mezcla de puros gases distintos, no puede haber vida ahí. De hecho, las fotos de las ondas que se envían toman fotos de fuera porque no si entran dentro de la atmósfera con las tormentas que hay, definitivamente ya no pueden mandar más información. Desconocemos cómo son ciertos planetas porque solamente vemos por fuera la capa de gases que rodean. Interesante. Hablar de los temas del universo debería dar humildad a entender que quien sostiene el universo y generó esas leyes es una mente por mucho más superior de lo que nuestros más grandes científicos brillantes han podido aprender o deducir. ¿Cómo sabe el hombre que la uniformidad gobierna el mundo y el universo completo? ¿Cómo sabemos que todo el universo se mantiene en las mismas reglas? ¿Lo sabemos? Conocemos una muy pequeña parte de todo el universo, pero inferimos que las normas y las leyes del universo naturales que Dios creó funcionan. El hombre afirma tener una experiencia de cosas externas. ¿Cómo sabemos que nuestra experiencia es acertada? Imagínense, el científico te dice, la ley de la gravedad funciona porque hemos experimentado la ley de la gravedad. Y entonces tú de repente lo frenas y le dices, confías en tu experiencia, ok, ¿crees que esta misma regla funcione a 1.000 millones de años luz del otro punto del universo? Y no te puede decir que sí o que no, porque no sabe que hay en 1.000 millones de años del otro lado del universo. Vámonos otra vez al ejemplo Marvel. Es que yo he visto Marvel y existen 7 universos, 7 reinos. Y entonces Thor viaja en los distintos universos que hay. A ver, cálmate. Entonces estás hablando que hay... ¿Cuántos universos hay? 8. ¿Cómo sabemos que nuestra experiencia es acertada y que la ciencia puede funcionar aquí o en 100.000 años luz? Hazle esa pregunta al científico. Lo que tú descubriste aquí, que dices que es experiencia, ¿va a cambiar en otro planeta esa ciencia?
¿Cómo sabemos que no somos unas mentes libres flotantes? Lo que decía ahorita Mimi. ¿Cómo sabemos que realmente nuestras mentes no están en el aire? Que realmente están en nuestro cerebrito. ¿Cómo sabemos que no es una sola mente todo el universo? ¿Se acuerdan que esto lo vimos en las primeras conferencias con la cosmovisión que tienen las personas que viven en países asiáticos? Que ellos tienden a creer que todos somos un sueño en la mente de su Dios. ¿Cómo sabemos que eso no es así? Continuamos. Este tipo de preguntas no se hacen comúnmente, pero son de vital importancia. Si me dispongo a discutir la uniformidad del universo porque puede predecir la causa y el efecto, no estoy presuponiendo la uniformidad y la validez de mi experiencia. ¿Y mi experiencia qué tan válida es si no estoy en todas partes del universo? La cuestión se reduce a esto. Ya que el hombre no puede conocer todo, debe asumir o presuponer la uniformidad. Si la persona con la que estás hablando es una persona razonable, te va a decir, sí, es cierto, yo tengo que presuponer que el día de mañana va a ser igual al día de hoy y no tengo otra razón para explicarla más que mi presuposición. ¿Y qué es una presuposición? Es un conjunto de creencias no comprobadas. Él está presuponiendo que dentro de un año el mundo va a seguir funcionando de la misma forma. El agua, cuando le abra la llave, va a caer, no se va a ir hacia arriba, no va a salir hielo, sino va a salir agua líquida. Tiene que ser sincero en eso. Dice, después pensar y actuar conforme a ese supuesto básico. Como consecuencia, el principio de la uniformidad no es una ley científica, sino es un acto de fe que subyace debajo de la ley científica. Qué fuerte, ¿no? Le acabas de demostrar al científico que vino a decirte que Dios no existe, que para que su ciencia exista, él tiene que tener confianza y fe en que se va a repetir el día de mañana sus mismos preceptos científicos de lo que pasa. Entonces tú nada más le vas a decir, tú tienes fe y ni cuenta te has dado. Tienes fe en que mañana va a funcionar lo que ahorita funciona como funciona. ¿Y por qué? Porque lo estás presuponiendo. Y así como tú tienes fe de creer en ti mismo que las cosas van a pasar, yo tengo fe para creer que quien sostiene todo es Dios, porque lo dice con el poder de su palabra. Continuamos. Así que apegarse al principio de la uniformidad, aunque es absolutamente esencial para la ciencia y el método científico, es un compromiso intrínsecamente religioso. Mis queridos hermanos, el científico es una persona profundamente religiosa. Tiene fe en que mañana van a pasar las cosas como pasan. No lo reconocen, pero ahí ya tienes otro jaque mate. El incrédulo está comprometido con la noción de que el azar explica el universo. ¿Qué es el azar? El azar es algo que no es predecible. Continuamos. Por ejemplo, el modelo del Big Bang se inició del universo, dice, representa la suspensión instantánea de las leyes de la física, la repentina y abrupta carencia de leyes que permitieron que algo surgiera de la nada. Otra vez vuelvo a decir, ¿han visto la serie del Big Bang? Bueno, toda esta serie del Big Bang que pasan en Warner Brothers y en otros lugares, parte de decir que todo se originó ¿de qué? ¡Wow! Es ilógico. ¿Cuándo has visto que de la nada algo se origine? A ver, origínate diccionario. No le llamamos magia a eso. A ver, pollo aparece aquí, a ver, gallo, a ver. No. ¿Cuándo has visto que de la nada algo aparezca? ¿Cuándo lo has visto? La única vez que lo hemos visto y le llamamos milagro es con los panes, como bien menciona. No había panes y hubieron muchos panes que hasta sobraron 12 canastas, dice ahí, entre panes y peces la palabra de Dios. Fue un milagro, con la oración del Señor Jesucristo se manifestó de manera sobrenatural, algo que no pasa en las leyes de Él. Y si a ustedes les gusta todo este tema, vean a los magos que de repente no hay una carta, que sacan una carta. Son trucos. No pueden aparecer materia de la nada, eso no pasa. Pero resulta que la creencia de la mayoría de los científicos del mundo es que el universo se creó de la nada, de manera azarosa. Muy distinto al cristiano. ¿El cristiano cree que el mundo vino a existir de la nada? Sí, ¿por el poder de quién? El poder de la palabra de Dios. Ellos, al quitar a Dios, ¿cómo explicas que esto vuelva a pasar? El crear de la nada, el ex nihilo. Sí, así es, muy bien, Marco. Decimos, bueno, todo esto trasciende los principios de la física, el Big Bang. Teoría del Big Bang, para que ustedes lo tengan claro y no se los lleven al baile.
enseña que toda la materia y la energía, así como el tiempo, fueron creados en el Big Bang hace aproximadamente 10 o 20 billones de años. Otra vez, fueron creados en una explosión. Bang es explosión, una explosión muy grande que no saben explicar de dónde vino esa explosión y creó todo el universo. En otras palabras, en algún punto distante del pasado, todo el universo estaba concentrado en una región como un punto del espacio llamado singularidad. Si les pongo el pizarrón aquí a término de materia, no había nada más que este punto que era singularidad y de ahí surgió todo. Esta es la explicación del Big Bang, mis hermanos. Pero el Big Bang y la serie no le dan la gloria a Dios, sino que dicen que fue un hecho al azar. La pregunta es, si fue un hecho al azar, pueden volver a pasar muchas cosas así del azar, de tal manera que mañana tus reglas de la ciencia no sirvan para nada. No te puede decir que no. Si creen el Big Bang, es más, el día de hoy, dentro de 2 minutos, puede pasar una explosión que nadie veía venir y se cree otro mundo donde todos somos Teletubbies. Bajen los caballeros del Zodiaco a pelear contra Mazinger. No sé, me invento. Pónganse a pensar nada más. La persona tiene que reconocer que sin Dios su teoría del Big Bang es una locura. Continuamos. Por alguna razón, dicen en la teoría del Big Bang, los astrónomos no están seguros de por qué esta singularidad se expandió rápidamente en una explosión, soltando toda la materia, energía y el tiempo, y a este evento se le denomina Big Bang. Es decir, esa singularidad donde todo estaba guardado, dicen ellos que explotó y de la nada todo se ordenó. ¡Wow! Alguien preguntaría, ¿y por qué no fue sumamente lento o sumamente rápido? ¿O por qué no después de que explotó otra vez se volvió a contraer? El universo se sigue expandiendo con esa explosión. ¿Sobre qué se explotó? ¿Qué es lo que hay que sostiene el universo? ¿Qué es el espacio? ¿Sobre qué caja estamos? ¿Te has puesto a pensar esto? De la nada surgió el espacio-tiempo y la materia. ¿Cómo es posible eso? ¿Te has puesto a pensar esto? Imagínate una caja de zapatos y en la caja de zapatos hay espacio, ¿estamos de acuerdo? Entonces en un puntito tú lo señalas y de repente ese puntito explota, todo se pone negro y hay millones de galaxias al interior de esa caja de zapatos. Bueno, ya existía la caja de zapatos. Pero estas personas dicen que ni la caja de zapatos ni en un lugar donde dibujar el puntito existía. Que de la nada vino todo esto. Por el azar. ¿Quién sabe por qué? De la nada surgió algo. Me suena igual que la generación espontánea. ¿De qué? De la nada surgió vida. De la nada surgió la música. De la nada surgió la ciencia. Ay, hermanos, es tan fuerte esto para cuando hablas con una persona así, llevarlo directamente a que reconozca su necesidad de quitar a Dios. Continuamos. La cosmovisión incrédula requiere de fe en milagros. Era lo que hablábamos con Marco, ¿no? Aún así, sin una razón para esos milagros. Nosotros sabemos que hay milagros, pero sabemos la razón de los milagros. Él cree que existen milagros, pero sin razón. Son milagros que pasan, que distorsionan la uniformidad de la naturaleza, y pues pasaron. Nosotros sabemos que esta creación de lo que ellos llaman Big Bang se originó porque Dios lo creó, porque Él tiene poder de crear todo de la nada. Continuamos. Según ellos, la vida surge de la no vida. ¡Ah, caray! ¿Es cierto esto? ¿Cuándo has visto que haya vida que surja de la no vida? Es más, tu vida y mi vida, ¿de dónde surgieron? Los arbolitos, ¿de dónde surgieron? Los pescaditos, ¿de dónde surgieron? ¿Surgieron de la no vida? Bueno, la ciencia ha intentado buscar vida en otras partes. ¿Qué es la vida? Donde hay una partícula y una célula. Dicen que han encontrado células así, pero de que haya vida ahí, a que haya vida inteligente o que cambie, jamás se ha podido comprobar eso. Entonces los espectaculares dicen, se halló agua en el planeta MK300 a 10,000 millones de kilómetros de la Tierra y hay vida, porque hay células. Muy distinto de que haya vida células a que haya vida inteligente. Pero bueno, como ya vimos, estas personas creen que surge de la nada y por eso dicen que la inteligencia surge de la no inteligencia. No había inteligencia y de repente surgió la inteligencia. ¿Tiene algo lógico, mi hermano? La moralidad surge de lo que es amoral.
Entonces había sociedades no morales y luego surge la moralidad. No, mi querido hermano, estás un poco perdido. Tuviste que haber venido a la conferencia anterior de los absolutos del amor. Estas son afirmaciones de fe para explicar nuestro mundo y cómo surgió. Estas afirmaciones de fe lo hacen las personas incrédulas. Afirman que estas cosas pasan y confían en que esto pasa para poderse justificar el estar aquí y ahora y vivir una vida sin el Creador. Las aberraciones que tienen que tener y la religión que tienen que tener para poder creer que así las cosas funcionan. Sin embargo, la uniformidad de la naturaleza es perfectamente compatible con la cosmovisión cristiana. El Dios que gobierna soberanamente, que creó todo y es absoluto, nos revela en la Escritura que podemos confiar en las regularidades del mundo natural. ¿Creemos esto, mis queridos hermanos? ¿Confías en esto? ¿Que la palabra de Dios te explica que todo se mantiene por la fuerza de Dios? Vamos a ver versículos y apúntele bien ahí para que vea y le explique a su profesor, amigo, compañero, ¿no? Dice, la Biblia enseña que el sol continuará midiendo el tiempo para nosotros en la tierra. Y cada quien busca un versículo y se pone de pie para leerlo. Génesis 1, 14 al 19. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de esto. Adelante, por favor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vi Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Estamos platicando y la persona dice, bueno, ya me dijiste muchas cosas, pero ¿tú qué crees? Yo creo lo que la Biblia dice, ¿no? Y en Génesis, y abres tu Biblia y no te cansas y llegas a el versículo 14, te vas a dar cuenta de manera clara para qué fueron creadas las cosas. ¿Por qué Dios creó el sol y la luna? Para separar el día y la noche, y para él la luz de las tinieblas. ¿Quién puso las estrellas en el cielo? ¿Qué es una estrella? A ver, díganme qué es una estrella. ¿Qué es un sol? De hecho, nuestro sol está catalogado como una estrella enana. Dice que hay estrellas más grandes, ¿no? Si no me equivoco, la otra vez les hablaba acerca de una muy grande, Arcturus, no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita no me viene a la mente tal cual, pero es una Antaros, ¿no? Antara, creo que así se llama, ¿no? Es una estrella gigante, ¿no? Que se puede ver a una distancia impresionante. ¿Qué es una estrella? Es un objeto, un planeta que está incandescente, ¿no? ¿Cómo es posible que una estrella siempre esté tirando fuego? Helio y gas, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se apague? ¿Cómo es posible que las estrellas estén ahí? Explíquenmelo, por favor. Eso solamente la mente de Dios es. Yo las voy a poner ahí porque quiero que den lumbreras, que sirvan para señales, que sirvan para marcar los días, las semanas, los años. ¡Wow! Una mente maestra organizó el universo para el plan final, que era darle la gloria a Dios mismo a través de Jesucristo, redimiendo al hombre. Las llama todas por su nombre. Así es, las conoce y las llama por su nombre. Conoce todos tus cabellos que tienes, mis cabellos, a la perfección. Ubica exactamente nuestra condición. O sea, nuestro Dios, mis queridos hermanos, nos sobrepasa en entendimiento, así como a Job le vino a dar sus cachetadones y señales. ¿De dónde estabas tú cuando puse el fundamento de la tierra? Si tanto sabes, dime sobre qué se sostiene la tierra, ¿no? Sobre qué se sostiene el universo. ¿Dónde está la piedra angular que sostiene toda la creación? No, hombre, jaque mate. Continuamos, mis hermanos. Eclesiastés 1:5. Sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Dios te dice que sale el sol, se pone el sol y otra vez se apresura y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y que este ciclo, lo dice el predicador, lo ha visto una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios lo instauró ¿desde dónde? Desde Génesis 1. Continuamos, por favor, mis hermanos. Jeremías 33:20. Así han hecho todas las similitudes en calidad de mi pacto por el día y mi pacto para la noche de la mañana.
Tiene un pacto, y día y noche va a haber, mis queridos hermanos. Génesis 8, 22 y luego Salmo 74, 17. Quien lo tenga se pone de pie, de favor. Con voz fuerte. Génesis 8, 22. Ajá. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Algún día, alguna vez en el año no va a haber invierno? Falso, la palabra dice que siempre va a haber. Claro, nosotros podemos explicarlo a través de la elipse que les decía a través del sol, pero la Biblia tiene la verdad y dice que mientras esto pase va a haber día y noche y va a haber estaciones, mi querido hermano. Continuamos por favor con Salmo 74, 17. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los tomaste. ¿Quién formó las estaciones? Pero ¿saben qué hacían aquí nuestros paganos aztecas en la parte del mundo? Difamaban y cuando era el cambio de estación, construían su pirámide allá, la pirámide de Kukulcán, y ahí bajaba la famosa serpiente de los primeros tiempos, le digo yo, ¿no? Pero era la famosa serpiente emplumada, ¿no? Bajaba y tocaba la tierra, y hasta la fecha se reúne la gente, porque está sorprendida de esta pirámide que está ahí en Mérida. Observar cómo funciona específicamente en el equinoccio de primavera, o el solsticio. Bueno, ustedes le saben más a esto, si no, ya también. Pero cuando pasa eso, cambia de tal manera y con tanta perfección que en ese punto de la tierra se puede ver el diseño de la mente humana. ¿Le daban la gloria a Dios las personas? ¿A quién le daban la gloria en esto? ¿A quiénes sacrificaban cuando había cambio de otoño? ¿A quiénes? A pobres niños y mujeres, ¿no? Las mataban para darle sangre a sus dioses para que les dieran una buena cosecha. Háganme favor, en esa forma de mentalidad es la que nosotros venimos arrastrando en nuestro mestizaje. Gracias a Dios que nos ha sacado de ahí, nos ha enseñado que nada tiene que ver que matemos pollos, que matemos humanos para que siga habiendo las estaciones, sino que las estaciones las pone Dios. Y si nos vamos más a profundidad, la misma hambruna y escasez, Dios mismo también la genera, como lo vemos en Génesis, en los términos de la vida de Moisés y la vida de José. Continuamos, ¿no? Dice Jeremías 5:24. Y luego Marcos 4:26 al 29. Jeremías 5:24 y Marcos 4:26 al 29. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siembra. Ahí viene bien claro, ¿quién guarda los tiempos? ¿Quién manda la lluvia? ¿Quién genera que haya buenas cosechas? Dios. Pero no dicen ahora hasta las películas de Geotormenta, creo fue la última que me boté ahí en el Facebook, que ahora ya el ser humano tiene control con máquinas y con satélites y ahora ya puede hacer llover y que, vámonos, el ego del hombre de querer controlar sin la necesidad y dependencia de lo que Dios ha generado de manera poderosa. Créanme que si por el hombre fuera se generan unos jets para que la tierra vaya hacia atrás, o sea, unos propulsores para tratar de hacer. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va en contra y no le quiere dar la gloria a Dios sobre las cosas que ha hecho. ¿Quién tiene Marcos 4 del 26 al 29? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa mucho. Porque el suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, quieto en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ayudará. Así es, los tiempos de la siega dependen de primero sembrar, luego va creciendo con el paso de la luz del sol, luego con la lluvia va creciendo hasta que da fruto. En ningún momento la Biblia dice, y ahora nada más tiras la semilla y al otro día ya cosechas. Si así fuera, ¿te imaginas la cantidad de alimento y de cero esfuerzo que habría? Continuamos, hermanos. Debido a la regularidad gobernada por Dios en la naturaleza, la iniciativa científica es posible y aún fructífera. Tú le hablas al inconverso y le dices, la ciencia que tanto defiende solamente es posible porque Dios mantiene la uniformidad de su universo. Terminamos con esto, hermanos. Algunos versículos de la Biblia que te pueden servir: Efesios 1:11, Colosenses 1:16, 17 y Hebreos 1:13. Efesios 1:11, por favor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de casi todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ok, aquí tenemos de manera clara el designio de su voluntad. Vemos más evidencia del propósito racional que yace debajo del universo.
En lugar de que el azar y lo impersonal sean el fundamento del universo, como lo dicen los incrédulos, el Dios racional de la Escritura gobierna y controla todas las cosas según su propio y deliberado consejo. En griego la palabra que se ocupa es boulé, que significa plan, que surge de su determinación voluntaria y soberana. Que te quede claro, mi querido joven, el universo no es un caso azaroso y que nadie controla. El universo está controlado y gobernado por Dios, que es soberano, y en su palabra lo dice. Por eso Efesios 1:11 te sirve de fundamento para saber que la naturaleza, las leyes y la ciencia funcionan porque Él es soberano y lo gobierna. Continuamos. El universo no existe como un accidente, como lo marcan los teóricos del Big Bang incrédulos. Tampoco Dios lo creó arbitrariamente. Más bien, el universo magnífico es el resultado del plan deliberado de Dios que abarca todas las cosas. El universo existe porque lo creó Dios y lo sostiene con el poder de su palabra. Colosenses 1:16 al 17. ¿Quién lo quiere leer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es antes de todas las cosas en él subsisten, y creó lo visible y lo... Vámonos. ¿La ciencia puede estudiar lo invisible? ¿Cómo van a explicar entonces las cosas? Solamente se quedan limitados explicando lo visible. Y hasta eso, sin la uniformidad, ni eso pueden explicarlo. Dice, el Señor es la fuente de toda la creación, no solo de los elementos materiales, sino de sus leyes invisibles. Cada aspecto de la realidad se deriva del poder creativo de Dios, no de los poderes autocreados e inherentes del azar. El azar no creó ningún poder, el azar no creó la gravedad, el azar no creó las estaciones, el azar no creó las constelaciones, lo creó el poder de Dios, porque Él creó todo lo visible y lo invisible. Así que no vamos a estar siendo seducidos por ideas incrédulas que no pueden sostenerse por sí mismas. O es Cristo o lo imposible, o lo contrario es imposible, ¿no? Después de todo, Él existe antes de todas las cosas, y Él se marca en esta parte como lo fundamental. Pablo da un punto fundamental de que todas las cosas han sido creadas no solo por Él, sino también para Él. Romanos 11:36 y 1 Corintios 8:6, de favor. 5 minutitos más y concluimos, hermanos. Adelante. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién más quiere leer entonces 1 Corintios 8:6? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por medio de Él y para Él. Grábatelo. En el cielo, cuando tú lees Apocalipsis y los cantos, algo padrísimo es ver a todas las almas que entienden y saben que Dios es soberano, les creó y controla, dándole la gloria a Dios todo el tiempo por su gran capacidad y poder. Dios no le da la gloria a nadie más, esa gloria le pertenece a Dios, pero el hombre, con las corrientes humanistas y cosmovisiones distintas, quiere la gloria para sí mismo. Satanás quiere robarle la gloria a Dios y la quiere para él. No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Todo el universo clama que la gloria y quien mantiene esto es Dios mismo, por medio de Él y para Él. Y la gente de allá lo sabe, mis queridos hermanos, pero hacen lo posible para esconder esa verdad y seguir viviendo en pecado y en impiedad. Continuamos. El universo no existe por sí mismo y sin considerar a Dios. El universo no es autónomo ni se puede explicar por sí mismo. Este existe como la posesión personal de Dios y finalmente lo usa para su gloria singular. Esto tiene significado, sentido y propósito como una realidad creada por Dios y que glorifica a Dios. Y por último, Hebreos 1:3. ¿Quién lo tiene de memoria? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, Él sustenta el universo no solo por un poder en bruto,
Dunameos es la palabra en la cual se deriva la palabra dinamita. Cuando hablamos de la dinamita, ¿hay poder en la dinamita? Claro, pues con eso destruyen muchas cosas, ¿no? Sino que el poder gobernado por su palabra. La mención de su palabra no solo resalta la falta de esfuerzo por el medio del cual Él sustenta el universo, debido a su poder absoluto, sino que habla de racionalidad y coherencia. ¿Cómo mostrarías que el sistema cristiano puede explicar fácilmente la uniformidad de la naturaleza? Respuesta: debido a que Dios creó un universo coherente y racional por medio de su plan voluntario y soberano, y debido a que Él creó el hombre a su imagen para que funcionara en este mundo, vemos evidencia claramente reveladora para el fundamento de los que los científicos llaman la uniformidad de la naturaleza. Debido a que Dios lo creó, lo sostiene y tiene un plan para su gloria, es que los demás pueden hacer ciencia. Qué impresionante. Y solamente voy a concluir con algo que no pude mencionar por la rapidez. El multiverso, que es completamente ajeno a lo que la palabra de Dios dice, quiere decir que existen muchos, millones, miles de universos que tienen distintas reglas y categorías y que cada uno pasan distintas cosas. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que fue creado todo, uno, universo, no multiverso. El multiverso, si realmente existiera, ¿cómo podemos decir que no chocan unos con otros? ¿Quién los sostiene? ¿Quién los gobierna? No pasa esto. Esto proviene de filosofías más orientales, de animes, de Avengers y de 20,000 cosas que sutilmente han metido la ideología de que hay muchos universos. No es cierto, mis hermanos. Según la palabra de Dios existe uno y lo controla Dios mismo para su gloria. Y ha puesto todo ahí con un determinado propósito. ¿Estás preparado, mi querido hermano, para conocer a ese Dios cara a cara? Si el día de hoy te mandase a llamar y te presentaras en la esencia de lo que es Él. La verdad es que yo creo que todos nosotros nos quedaríamos calladísimos de ver el esplendor y el pecado y el cinismo y las mentiras que permitimos que nuestra cosmovisión mental estuviera. Tenemos un llamado, mis hermanos, a salir allá afuera y a tener que explicarle a la gente incrédula cómo es que lo que ellos creen por sí mismo no es posible. Espero que Dios nos use y nos ilumine a través de estos versículos que acabamos de estudiar para explicarle a la gente la importancia de entender que Dios es soberano. Sale, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta aquí? Si no es así, entonces continuamos con una oración y terminamos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos, Padre, porque primero que nada tú tienes control de todo y confiamos que tú tienes aquí a los que tú quieres que estuvieran en esta hora escuchando esta conferencia, Padre. Señor, gracias porque a pesar de todo el razonamiento humano, Señor, lo dejamos de lado y tu palabra es verdad y fuerte. Tu palabra dice que tú creaste todas las cosas con un propósito, que tú creaste las lumbreras, el sol, la luna, las estaciones, que tú las sostienes, que tú tienes control de todo, Señor. Que no existe el azar, que el universo no se explica por sí mismo, que tú nos permites tener confianza en que las cosas suceden porque tú así lo permites, que va a haber noche, que va a haber día, que va a haber frío, que va a haber calor, que va a haber cosecha. Gracias, Padre, porque en esta infinita capacidad que es tu mente y tu corazón, nos has incluido dentro de tu plan. Te pedimos con humildad, Señor, que el poder de tu Espíritu y tu sabiduría estén con nosotros para poder hablar y defender, Señor, en medio de este mundo que cada vez vive de forma más incrédula, las verdades bíblicas que tanta falta le hacen. Ayúdanos, Padre, y permítenos también poder compartir esta semana con alguien estas verdades que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.